Empezamos una nueva aventura y esta vez mirar el paisaje que vemos antes de llegar al lugar. Es la central nuclear de Cofrentes. La verdad es que ves sus dos chimeneas y asustan bastante. Hola Buenos amigos, días. hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta vez hemos salido una escapada rapidita. Hemos venido al área de autocaravanas de Jalance, en Valencia. Y bueno, pues llegamos anoche y muy bien, en un principio bien. Muchas moscas, eso sí. Muchísimas. Vamos a llenar el depósito. Mirad las chicharras. Hace un calor impresionante. A ver, que veamos la complicación. Vamos a echar gasoil. Te vas a bañar ya de paso. Al principio hacía un calor impresionante, Ayer es que hizo mucho calor. mucho calor, pero esta noche hemos pasado hasta Frío. frío. Nos hemos venido a las mesitas a cenar. Con nuestra luz LED recargable. Mirad qué luz da. Van a venir todos los mosquitos. Hola. Menuda mesita habéis montado, ¿eh? Jolín, Lina. me deslumbra. Sí, la verdad es que alumbra mucho, la verdad. Ah, toma para ti. ¿Es para mí? Ese es para ti, Álvaro, toma. Toma, Tete. Apriétalo bien. Ahí. Estamos solos, ¿eh? Quita eso, ¿eh? No hay nadie. Pasa servilletas, Tete. Pero eso sí, estamos bien, ¿eh? Toma esto. Esta mañana cuando me he levantado yo a las 7 o por ahí eran 20 grados, o sea que hacía fresquito. Hemos estado tapaditos con la sábana. Es un área gratuita, ¿vale? No es de pago, es del ayuntamiento, está al lado del polideportivo, tiene para desaguar grises, negras, llenar depósitos y tenemos el barecito del polideportivo al lado Y la piscina. y la piscina. Aquí tenemos una zona de picnic con mesas de piedra y esta es la zona de vaciado y de llenado. Allí se vacía el poti, aguas negras, aguas grises, aguas limpias. Que también es zona de aparcamiento de coches. Entonces, claro, se limita un poquito más a las autocaravanas.
Lo bueno que tiene es todos los arbolitos que tienen mucha sombra para estar aquí. Se agradece. Y esto se supone que es un campo de fútbol. Pero mirar cuánta hierba hay. Está un poquito descuidado. Deberían de arreglarlo un poquito. Esto se quemó recientemente. Sí. Aquí al otro lado de la carretera lo leímos en el periódico, dice que se quemaron unas 20 hectáreas. Y está todo quemado, pero bueno, es un trozo. Es una pena, hay que mantener los montes. Moscas. Sí, moscas hay para aburrir, Por eso es Dios. cierto. Traed repelentes si venís. Hay diferentes rutas turísticas. Que se pueden realizar a pie. Vamos a dar una vueltecita por el pueblo. Se ve muy bonito. Nada más salir del área de autocaravanas junto al polideportivo, podéis encontrar un enorme parque, súper bonito, muy bien acondicionado, con muchas instalaciones, tienen hasta pádel. Nos sorprendió muchísimo, para una localidad tan pequeñita, está súper bien. Tienen hasta piscina cubierta. Mirad qué pabellón. Mirar, es el segundo burrito que nos encontramos en nuestras aventuras. También nos sorprendió su calle principal. Mirad qué fachadas tan coloridas. A nosotros nos recuerda a Notting Hill, de Londres. Eso sí, el pueblo son cuestas y cuestas. Nos encantan este tipo de pueblecitos. Mi chica, como siempre, me espera. Motos. Para poder ver la iglesia, teníamos que subir hasta allá arriba. Y seguíamos con las cuestas. Jalance consta de 834 habitantes. Es una de las poblaciones del Valle de Ayora digna de visitar. La población esconde varios paneles cerámicos que cuentan la historia de Jalance. Como viene siendo habitual, si podemos, hacemos una paradita en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, construida en 1736.
En la cima de la población se encuentra su castillo morisco. Queríamos haber visitado las cuevas de Don Juan, que tienen unas vistas maravillosas de todo el cañón del Júcar, pero no pudo ser. Lo tuvimos que contemplar desde este mirador. Es digno de pasear por sus callecitas, con sus casitas empedradas llenas de flores. Toda la población dispone de muchísimas fuentes, pero esta en concreto nos llamó mucho la atención. ¿Por qué será? Hemos vuelto de la piscina, estamos haciendo la comida y hemos comprado un juguetito para papá. Electrocuta moscas. Mira, mira, mira. A ver, enciende. Mira, mira. Esto las vuelve locas. Papá, está aquí. Les pega unas corrientes. Estaba por aquí. Sí, por ahí está. Toma. A ver. La tiene por ahí el Oscar, mira a ver, la tienes tú, por ahí la tienes, por ti. Se quedan ahí. Socarraditas. Quedan socarradas. Socarradas. Ya va, Oye, papá, eso no es un arma, ¿eh? ¡Hostia, guerra! Raqueta asesina, Este sonido es mortal. Imitando. Yo no he hecho nada. Dime la tabla del 4. 4 por 1, 4, 4 por 2. ¿Qué? 4 por 3, 12. Ya sabéis lo que tenía que comprar, raqueta 4 por 4. electrocutadora. 4 por 4. 16, 4 por 5. 15. No, tú calla, 4 por 5 son 20. 4 por 5. ¡Álvaro, lo ha dicho! 4 por 5. 15. 4 por 6. Yo no sé, 15 y 4. yo no sé, 24. La ve, mira, Sale chispas, que sale chispas. A ver. Sale chispas. Callar. Callar. Espera, no. Madre mía, tío. Dale otra vez. Espera que no carga. No. Que sale chispas. A ver, dale. Pobrecita. Al chicharrator. La he chicharrado. argentino. ¿Te lo he hecho los macarrones? Bueno, pues ya hemos terminado, salimos ahora de Jalance, dirección a casa, se acabó el pequeño cruce. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre de estar ahí con nosotros apoyándonos. Si os ha gustado, like, suscribiros y comentar lo que queráis. Gracias.